Conceptos básicos sobre bases de datos. En este capítulo vamos a ver la importancia que tienen las bases de datos para el manejo y la organización de la información para poder hacer y desarrollar conceptos que nos permitan estructurar de una manera muy organizada la información que estamos manejando. Para iniciar, podríamos definir la base de datos como un conjunto de datos relacionados entre sí y que están organizados en tablas. Esta es una definición un poco abstracta, por lo cual vamos a hacer una definición un poquito más detallada que nos permita entender qué es una base de datos. Podríamos también definirla como el conjunto de elementos. Cuando hablo de elementos hablo, por ejemplo, datos de personas, datos de empleados, datos de una encuesta, datos de un estudiante, o los datos de una factura, o los datos que tenemos para hacer un presupuesto. Fíjense que el elemento corresponde a un determinado conjunto de información que está relacionado con ese elemento. Ese elemento tiene asociado un cierto número de datos, componentes o variables que definen exactamente ese elemento. Históricamente, podríamos definir una base de datos como en el concepto antiguo de lo que era un cárdex. Un cárdex donde nosotros almacenábamos información de diferentes características. En este caso, por ejemplo, el que estamos viendo es un cárdex donde hay información de empleados. Fíjense que existen datos sobre los empleados, el nombre, la cédula, el centro. Estos son datos correspondientes, ¿sí?, a lo que hablaríamos nosotros de una base de datos. Miremos exactamente cuáles son los componentes de la base de datos. Si logramos definir claramente estos componentes, va a ser relativamente sencillo la creación y el manejo posterior de esas bases de datos. El componente fundamental de la base de datos es un campo. El campo, como lo vamos a definir y como lo vamos a trabajar, es un dato, componente o variable de un elemento de la base de datos. Por ejemplo, si nosotros tenemos la información de un empleado, cada campo corresponde a una información específica de ese empleado: su código, su nombre, su salario, su cargo, su fecha, su ciudad. Vamos a identificar claramente que el campo al final es el que nos define y nos organiza la información. Cuando hablamos de varios campos, entonces estamos hablando de un registro. Un registro es un conjunto de campos que están asociados entre sí. Es decir, un registro es un elemento que está compuesto por esos campos. Esos campos están relacionados porque tienen que tener una característica propia que define ese registro. Entonces, el registro, definido como el conjunto de campos, lo podríamos identificar en nuestro ejemplo que veníamos mirando sobre el cárdex como la tarjeta propia del cárdex. Es decir, el cárdex está compuesto por tarjetas y cada tarjeta la podemos identificar como un registro. En este caso estamos mostrando una tarjeta de un registro sencillo, donde tenemos el nombre, la dirección, el teléfono, el estado civil y el sexo o género. Bien, aquí hay una tarjeta de cárdex un poco más compleja y que corresponde básicamente a los datos de un empleado: nombre, cédula y aquella información que me permite tener un reconocimiento claro de la información correspondiente al empleado. Podríamos entonces decir que este registro, como conjunto de campos, entonces aquí tenemos una presentación visual de lo que serían los diferentes campos del registro. O sea, todo esto lo identificamos como un registro y cada uno de los espacios donde hay una información propia del empleado lo definiríamos como un campo. Eso nos lleva entonces a la tabla o la base de datos, que simplemente es el conjunto de registros del mismo tipo.
Entonces fíjense que tenemos tres elementos fundamentales: un campo, un registro, que es el conjunto de campos, y una base de datos, que es un conjunto de registros. Dado que el campo es el elemento fundamental y la base para la generación de la información, entonces entremos en determinar cuáles tipos de campos existen. Aquí lo vamos a hacer de una manera muy sencilla, porque cuando uno trabaja en bases de datos muy complejas, pues seguramente hay tipos y subtipos de campos, pero vamos a definir los campos o los tipos de campos que nos van a permitir organizar nuestra información de una manera bastante sencilla. El primer tipo de campo es el campo numérico. El campo numérico es aquel donde podemos almacenar números, y al almacenar números significa que vamos a poder hacer operaciones aritméticas. Vamos a poderlos sumar, los vamos a poder multiplicar, vamos a poder calcular un porcentaje. Todo aquel dato que requiera hacer y con el cual se requiera hacer alguna operación debe ser identificado como un tipo de campo numérico. Hay campos numéricos, como el caso de una cédula o de un teléfono, que no necesariamente tienen que hacer operaciones aritméticas. La decisión de que sea numérico o no depende de cómo maneje usted la información en la base de datos. Porque también existe el tipo de campo alfanumérico, que como su nombre lo indica, puede tener letras, números o caracteres. Un clásico campo alfanumérico es, por ejemplo, el nombre. Otro clásico campo es la dirección. Y hay algunos campos, como les decía, tipo cédula o tipo teléfono, que a pesar de que solo son números, muy probablemente es mejor manejarlos como alfanuméricos, dado que nosotros no hacemos operaciones aritméticas con estos campos. El tercer tipo de campo, muy importante, va a ser el campo fecha. El campo fecha es un campo de unas características especiales, dado que cuando yo manejo un campo de manera alfanumérica como fecha, no tengo la posibilidad de hacer operaciones para poder saber el año, el mes o el día. Por lo tanto, el campo fecha va a ser un campo muy importante en el manejo de la información, dado que nos va a permitir realizar acciones específicas sobre campos tipo fecha. Adicionalmente al tipo de campo, fíjense que tenemos un tipo numérico, alfanumérico y fecha, simplemente. O sea, usted debe definir cómo y cuáles campos tiene y posteriormente definir qué tipo de campo es cada uno de ellos. Una vez que tenga definido qué tipos de campos y qué campos tiene, es importante identificar qué característica tiene el campo. Y ahí simplemente las características es que el campo sea de entrada, es decir, que yo requiera que alguien me dé la información de ese campo, ¿sí? O sea, que me diga el nombre, que me diga la dirección, que me diga el salario, que me diga la información correspondiente al campo, pero también hay campos que se pueden calcular o formular. Y en el proceso que vamos a hacer de manejar la base de datos con una herramienta como Excel, vamos a encontrar que uno de los poderes importantes de Excel es la capacidad de desarrollar fórmulas, de desarrollar cálculos para generar nuevos campos. Es decir, a partir de un campo de entrada, yo puedo generar un campo calculado o formulado. Un ejemplo muy claro es si yo tengo la fecha de nacimiento de una persona, fácilmente puedo calcular su edad y voy a tener dos campos, uno que me tiene la fecha de nacimiento y otro campo que me tiene la edad. Cuando yo esté haciendo el ingreso de información, con solamente la fecha de nacimiento tengo la posibilidad de calcular la edad, lo cual me da un poder importante. Hay otros ejemplos, por ejemplo, si tengo el salario como campo de entrada de un empleado, fácilmente puedo calcular la retención que tiene ese empleado como otro campo, o lo que tiene que pagar por el tipo de pensión o cualquiera de las informaciones de seguridad social. Bien, vamos hasta aquí, unos conceptos básicos teóricos, y en el próximo capítulo, en el próximo video, vamos a explicar y vamos a ver cómo se ven las bases de datos en Excel y cómo es ejemplos de bases de datos o tablas que supuestamente son bases de datos, pero que realmente no cumplen los requisitos. Los espero en el próximo video.